pequeñas, este paciente quedaría en un T4, porque el T4 te dice, es un tumor más de 7 centímetros o asociado a nódulos tumorales en distinto lóbulo, pero ipsilateral al del tumor primario. Es decir, tienes más nódulos en otro lóbulo, pero del mismo lado. Esto sería un T4. Vean, es T4, N0, M0. Si esto nos damos a qué etapa clínica es un 3A, T4, N0, M0. Es una etapa clínica 3A. Pero vean lo heterogéneo de pulmón. A lo mejor otros 3A que tuviera otras características, a lo mejor sí se puede operar. O si no se pudiera operar, le das quimioradio. Este paciente no se puede operar, no es quirúrgico, porque no se puede quitar todo el pulmón. ¿Sí? O en un momento dado, pues sí valorarlo, pero la verdad es que tenía mucha comorbilidad. Y la otra, tampoco le puedes dar radiaciones a todo el pulmón, o a qué parte le das. Entonces tampoco fue candidato a radioterapia. Entonces no es candidato a recibir un tratamiento radical, ni cirugía, ni quimioradio. Entonces, es una etapa clínica 3A, pero no candidato a tratamiento radical. Y por eso lo tratas como etapa 4, donde la intención del tratamiento no va a ser curativa, va a ser meramente paliativa. Aunque tuvieras un T4 en M0, fíjense. O sea, por eso es que muchas veces, aunque no sea metastásico, la intención del tratamiento ya no es curativa, porque no fue candidato a un tratamiento radical. ¿Ok? Entonces, por eso les digo, etapas 4 o etapas más tempranas, pero que no fueron candidatos ni a cirugía ni a quimioradio. Por muchas cosas, ¿no? Otro ejemplo. A ver, un tumor aquí de 1 centímetro. M0. ¿Qué etapa clínica es? Ya con biopsia, a ver, ayúdenme. 1 centímetro. Nos vamos a su TNM. Sería un T1A. ¿Están de acuerdo? T1A. Y eso, si nos vamos aquí al lado, sería T1A, N0, M0, una etapa clínica 1A1. Etapa clínica 1A1. Donde el tratamiento, ¿qué sería? Cirugía. ¿Están todos de acuerdo? Pero imagínense que es una persona, 95 años, diabética, hipertensa, cardiópata, neumópata, ya de por sí, EPOC, nefrópata, múltiples cirugías. O sea, es no candidato a cirugía y tampoco a radioterapia por todas las condiciones. Entonces, aunque sea una etapa clínica 1A, no va a ser candidato a tratamiento curativo y se va a tratar como una etapa 4. ¿Sí? Entonces, vean ahí pues toda esta variación, ¿no? O sea, si no se puede llevar a tratamiento radical, pues la intención ya va a ser meramente paliativa. ¿Cuál es el tratamiento para estas situaciones? Etapas 4 o etapas que no fueron candidatos a tratamiento radical. Recuerda que en primer lugar te tienes que fijar en los drivers. ¿Sí vimos el día de ayer el tratamiento para estas etapas? ¿O ya no lo vimos? Ya no. Ok. Entonces, para estas etapas, primera cosa que te debes de fijar, los drivers. ¿Qué quiere decir esto? Si tú tienes EGFR mutado, tienes que dar un anti-EGFR. Un ejemplo, teníamos osimertinib. Hay muchos medicamentos, no se lo deben de aprender. Lo que quiero que se queden es que primero en estas etapas le haces caso a los drivers. Si tú tienes una EGFR mutado, tienes que dar un anti-EGFR. Y hay muchos medicamentos, muchos. Un ejemplo, osimertinib, que es el de los mejores. Si tú tienes alteración en ALK, tienes que dar un anti-ALK. Un ejemplo de un anti-ALK, alectinib. Otro ejemplo de un anti-EGFR que se me olvidaba, gefitinib. Y se los pongo porque el paciente del caso clínico está tratándose con gefitinib.
Si tú tienes un ROS1 o ROS1, tienes que dar un anti-ROS1. En este caso tendríamos, por ejemplo, crizotinib. O hay muchos, son ejemplos, no se los tienen que aprender. Hay muchos otros drivers. Hablábamos de, por ejemplo, KRAS, hablábamos, por ejemplo, de BRAF, hablábamos de HER2, hablábamos de NTRK, ¿no? Muchos, y se están estudiando muchos biomarcadores. La NCCN, para que no te confundas, cada vez se va actualizando, pero te dice que como categoría 1, los que le debes de pedir al paciente de todos estos drivers, ¿alguien recuerda cuáles eran? Los que mínimo les debes de pedir, como categoría 1. EGFR. Sí, doctor. Ay, perdón. ALK. ALK y EGFR. ¿Y cuál? EGFR, ALK. ¿Y cuál más? Creo que ROS1. PDL1. Y PDL1. Ah, PDL1, sí, pero eso no se considera como driver, ¿sí? No, es como considerado como driver, exacto. O sea, la NCCN te dice que le tienes que pedir forzosamente estos dos, mínimo. Los demás, si puedes, adelante. Y si hay terapias, adelante. Pero mínimo le tienes que pedir EGFR y ALK, porque sí hay mucha terapia disponible para esos pacientes. ROS1 también hay terapia dirigida. Probablemente ROS1 después cambia a categoría 1, pero hasta este momento todavía categoría 1 solamente es EGFR y ALK. Para KRAS, lo veí, no sé si se acuerdan en la imagen que veíamos al inicio, o de hecho, voy a dejarme compartir la pantalla. No sé si se acuerdan en el manual, en la primera parte donde hablan de cáncer de pulmón, KRAS se presenta en el 25% de los casos. Entonces es común tenerla, pero todavía no hay una terapia dirigida en primera línea para KRAS. Sí hay en líneas subsecuentes, o sea que ya progresó a varias y se le determina que tiene KRAS mutado y se le da un tratamiento, ya está ese estudio. Pero en primera línea todavía no está justificado. BRAF, HER, NTRK, si tú identificas, bueno, lo puedes dar un tratamiento dirigido. Siempre le vas a hacer caso a los drivers, en primer lugar. ¿Vale? Aquí puede venir una pregunta. Oiga, doctor, ¿es posible que tenga varias mutaciones al mismo tiempo? Porque si tengo varias, pues, ¿qué le doy? ¿No? Sara, levantaste la mano. Ah, perdón, doctor. Antes de que pase otro tema, entonces, todas las etapas clínicas 4 no van a ser candidatas a quimioterapia ni a cirugía, ni a radioterapia. No, a menos que la cirugía o la radioterapia tenga finalidad paliativa. Okay. Por ejemplo, que sea un paciente que tiene metástasis al sistema nervioso central, o sea, le tienes que dar radioterapia, pero no con finalidad de curarlo, sino con finalidad de que se controlen las metástasis cerebrales. O que un tumor que está generando muchísimo dolor, pues a lo mejor lo operas, pero no con la intención de quitarlo. Es con la intención de dejar los síntomas, es con pura intención paliativa. Etapas 4 y etapas que no fueron candidatas a cirugía quimio-radio, pues nos vamos directamente a tratamiento sistémico. Gracias. ¿Vale? El objetivo de este tratamiento no va a ser curar al paciente, ¿eh? Es controlar y que no siga avanzando la enfermedad, pero tienen muy buena supervivencia global. En la última actualización de osimertinib, que es de los que mejores resultados tiene, pacientes vivos a 5 años sin tumor, con respuestas completas, ¿no? Pero como esto todavía no se sabía hasta hace unos años, por eso es que hace 10 años todos los pacientes con cáncer de pulmón morían, porque todavía no se sabía exactamente todo esto. Y conforme pasa el tiempo, se van a ir descubriendo más cosas. Bueno, regresamos a la pregunta. O sea, doctor, ¿y qué tal si tengo EGFR mutado y ALK mutado? Bueno, reordenado. ¿Cuál le doy? Bueno, generalmente todas estas mutaciones son mutaciones excluyentes. Mutaciones excluyentes. Es decir, no puedes tener dos al mismo tiempo, porque como son mutaciones que se van presentando, o sea, mutaciones adquiridas, por así decirlo, es muy raro que tengas varias al mismo tiempo, muy raro. Entonces, generalmente nada más tienes una de todas. Y si la que tengas, pues le das terapia dirigida. Si alguna vez te llegaras a topar con un EGFR mutado y con un reordenamiento de ALK, duda de ese estudio, porque es muy poco frecuente que suceda eso. El único que sí se ha visto que se presenta en muchos es KRAS.
Yo apenas tuve un paciente que me salió con ALK reordenado y con KRAS. Entonces, como en la actualidad todavía no hay medicamento para KRAS en primera línea, pues me fui por ALK, por un anti-ALK. Pero es el único. Es muy poco frecuente que tengas EGFR con ALK, EGFR con ROS1 o con los demás. El KRAS es el único que sí se puede ver en varias. ¿Saben? Bueno, si tú tienes algún driver, le das tratamiento específico para ese driver. Siguiente paso. Los drivers me salieron negativos. ¿Sabes qué? No hay ningún driver. Todos salieron normales, negativos. Entonces, aquí el segundo punto. Te vas a ver cómo está el PDL1. ¿Cómo está el PDL1? Y en general, para todos los pacientes, les pudieras dar quimioterapia más inmunoterapia. Y la inmunoterapia que se utiliza en estas etapas es generalmente pembrolizumab. Pembrolizumab. Los quimio más inmuno. Primero los drivers, ya. Si te salió un driver, das el tratamiento dirigido y ahí se acabó. Si todos los drivers te salieron negativos, te vas a ver cómo está el PDL1. Pero en general, para todas las expresiones de PDL1, le puedes dar quimio más inmuno. Y el inmuno que se da es pembrolizumab. Y aquí viene algo súper interesante. En base a tu PDL1, pudiera ser un poquito un tratamiento más específico. Por ejemplo, si tú tienes un PDL1 de más o igual del 50%, aunque quimio más inmuno es una muy buena estrategia de tratamiento, pudieras darle solamente pura inmuno. Inmuno monodroga, sin la quimio, pudiera ser. Porque tienes una alta expresión de PDL1, entonces con pura inmuno puede ser, con puro pembrolizumab puede ser. Aquí, ¿quién determina esto? El oncólogo médico. Y aquí hay muchos foros y muchas pláticas sobre esto. PDL1, drivers negativos, con PDL1 de más del 50%, ¿cuál es la mejor estrategia? ¿Quimio más inmuno o inmuno sola? Y hay muchos, ahorita no les han tocado a ustedes, pero hay muchas pláticas que evalúan esta situación, ¿cuál es la mejor alternativa? Ahora, tomen en cuenta, eso no es tanto para ustedes, pero está bien que lo sepan. La inmuno tarda en hacer efecto alrededor de 2.5 meses. Es decir, si yo la doy ahorita, hasta dentro de 2.5 meses empieza a tener efecto. Si a mí, yo tengo un paciente metastásico, drivers negativos, PDL1 más del 50%, que me urge respuesta, porque el paciente está muriendo, le doy quimio más inmuno. Pero si el paciente está a todo dar, sí, tengo metástasis, pero no estoy como si nada, doc. Drivers negativos, PDL1 más del 50%, a lo mejor me voy con puro inmuno, porque no me urge darle una respuesta. Y así le voy a evitar toxicidad de la quimio. Entonces, esto depende de cada paciente, del perfil de cada paciente. Muy interesante eso. Si yo tengo del 1 al 49%, aquí sí es quimio más inmuno. Porque ya la expresión está un poco baja, entonces inmuno sola no sea suficiente. Y si yo tengo menos del 1%, aquí tienes que dar nuevamente quimio más inmuno. Hay otras opciones, y la verdad es que cáncer de pulmón es un dilema para nosotros los oncólogos, porque hay muchísimos tratamientos. Aquí vimos los más representativos, pero por ejemplo, otra opción, en un PDL1 menos del 1%, otra opción de tratamiento sería nivolumab más ipilimumab, que es otra inmunoterapia, inmuno con inmuno, doble inmuno, nivo más ipi. Otra opción, en menos del 1%, nivo más ipi más 2 ciclos de quimioterapia. O sea, y así con cada uno. Por ejemplo, hay otro tratamiento que junta bevacizumab más atezolizumab más quimioterapia. ¿Y esto en qué pacientes lo damos? Cuando, por ejemplo, haya progresado a un antidriver, o bien, por ejemplo, cuando tenga metástasis hepáticas, con driver negativo.
O sea, es muy complejo y así como esto hay muchísimas otras opciones de tratamiento. Pero lo más frecuente es esto. Si tienes un driver, dale terapia antidriver. Negativo los drivers. Fíjate cómo está el PDL1. En todo le puedes dar quimio más inmuno con Pembro, pero a lo mejor puede ser un poquito más fino en base a la expresión del PDL1. Si tú tienes más del 50% o igual, puede ser con que pura inmuno. Si tienes del 1 al 49, quimio más inmuno. Si tú tienes menos del 1%, tal vez quimio más inmuno, o bien doble inmuno, nivo más IPI, nivolumab con ipilimumab, o bien nivo más IPI más 2 ciclos de quimio, o bien tienes este esquema, beva más ateso más quimio, que este lo daríamos, por ejemplo, driver negativo con metástasis hepáticas, o bien cuando ya te haya progresado a un antidriver. Entonces es muy complejo esta situación, y así como estos, hay pero muchísimos más esquemas de tratamiento. Y hay expertos en pulmón que tratan todas estas situaciones. No se lo deben de aprender, no. Lo único que deben de tener ustedes en la mente es, le doy prioridad a los drivers. Si los drivers me salen negativos, vemos cómo está el PDL1. Y una opción muy buena, quimio más inmuno. Con eso quiero que se quede nada más. ¿Vale? ¿Alguna pregunta de pulmón? ¿Todo bien? Yo tengo una pregunta, doctor. Sí. Había mencionado, por ejemplo, en las etapas clínicas 3 y resectables que la quimioterapia se puede combinar con la radio. Sí. Bueno, es que tengo como recuerdos de que cuando vimos mama, ahí es diferente, ¿verdad? La radio, cuando es adyuvante, no se puede combinar con la quimio y se da Exacto. preferencia a quimio. Sí, no, Aquí en mama no. todo diferente. Y es todo diferente. En mama nunca dábamos quimio más radio. Podrías dar la quimio adyuvante y terminando la quimio, si necesitas radio, la das después, pero no junta. Ahí era con intención adyuvante. Aquí es como tratamiento radical, quimio más radio, al mismo tiempo. Ah, ok, doctor. Gracias. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta de tratamiento? ¿Todo bien? Vámonos con cribado, de forma muy rápida. Cribado. 2 estudios que evaluaron el cribado. Uno que se llama el estudio Nelson y otro que se llama el estudio NLST. El más importante, el estudio NLST. Ellos juntaron un conjunto de pacientes, bueno, de personas con características muy específicas y lo dividieron a 2 grupos. Ahora, ¿por qué el cribado en pulmón? ¿Se acuerdan que en mama el cribado era la autoexploración a partir de los 18 años, el examen clínico a partir de los 25, a partir de los 40 la mastografía anual? ¿Se acuerdan de eso? Y era para identificar lesiones a temprana etapa. O sea, no te iban a prevenir la aparición del cáncer, era para identificarlos a tiempo. Lo mismo sucede con el cribado en pulmón. Así como en México, de que la mayoría se diagnostica en etapas avanzadas, así pasa en todo el mundo. Entonces dijeron, oye, ¿no habrá un estudio hacerle a cierta población de las personas para identificar el cáncer en una etapa más temprana? Y sí, hubo estos 2 estudios, en NLST y en Nelson. No viene en su manual en Nelson. Si quieren, busquen en qué consistió el estudio Nelson para el cribado del pulmón. El estudio NLST, que es el que viene en su manual, juntó a pacientes con ciertas características y los dividió a 2 grupos. A un grupo le hizo una tomografía de baja dosis de radiación, y a otro paciente les mandó solamente radiografía de tórax. Estos estudios se los hicieron de forma anual por 3 años. Anual por 3 años. ¿Y qué vieron en esos resultados? Ahí viene en su manual una imagen. La tomografía de baja dosis de radiación, a una observación a largo plazo, más de 7 años, vio que había una disminución del 20% de la mortalidad del cáncer de pulmón. Es altísimo, altísimo. Ningún otro estudio ha bajado tanta la mortalidad. Fíjense, ni siquiera la mastografía. Ningún estudio baja tanto la mortalidad en cribado como la tomografía de baja dosis de radiación. Vieron en este estudio del NLST que el beneficio de pedirles tomografía de baja dosis de radiación como cribado a una población específica bajaba la mortalidad de cáncer de pulmón en un 20%. Esto es mucho, mucho, mucho. Entonces, a partir de que salió publicado este estudio, sí se recomienda hacer un cribado para pulmón. Pero, en la revista JAMA, en marzo de este año,
saca unos nuevos lineamientos, unas nuevas características de estos pacientes. Y son 3 características que a ti como médico general o de primer contacto, si te llegan estos pacientes, podrías considerar solicitar la tomografía de baja dosis de radiación. ¿Cuáles son estas características? Que tenga una edad de 50 a 80 años, que tenga un índice tabáquico de más o igual de 20, y otro, que esté fumando tabaquismo activo o que haya dejado de fumar en los últimos 15 años. En los últimos 15 años. Entonces, familiares, pacientes que les lleguen así, sin cáncer de pulmón, cabe aclarar, esto es parte del cribado, todavía no sabes que si tiene cáncer o no, pero si la persona te llega de 50 a 80 años con un índice tabáquico de más o igual de 20 y que sigue fumando, o que ya haya dejado de fumar no más de 15 años, ¿por qué no más de 15 años? Porque si a lo mejor dejó de fumar hace 20, hace 30 años, ya le hubiera dado cáncer, entonces ya no tiene impacto en hacerle el cribado. Aquí es de que haya dejado de fumar ahorita hasta hace 15 años. Si tú tienes un paciente con estas 3 características, envíale una tomografía de baja dosis de radiación. Van a investigar cuáles son las diferencias de esta tomografía con la tomografía normal. E investiguen en Puebla en dónde las hacen, la tomografía de baja dosis de radiación. Hasta donde yo me quedé solamente en el Puebla lo hacen, la tomografía de baja dosis de radiación. Pero investiguen a ver si hay otro lugar donde hacen la tomografía de baja dosis de radiación. ¿Por qué de baja dosis y por qué no hacerla normal? Porque también el estar haciendo muchos estudios con una radiación más alta te puede predisponer a otras neoplasias. Entonces, por eso es que se pide con una baja dosis de radiación. ¿Qué otra actualización en llama? Antes, en base al estudio de EST, lo hacías anual por 3 años. En la actualidad, en este estudio te dice que no lo hagas solamente por 3 años. Sí, hazlo anual, pero hazlo de forma indefinida. O 1, hasta que se cumplan 15 años sin fumar, o bien hasta que el paciente no sea candidato a tratamiento. Imagínense que le están haciendo una tomografía a los a los 95 años, ¿no? Y que a lo mejor el paciente o la paciente, pues apenas si se puede levantar, prácticamente ya no es una persona funcional por sí misma, aunque no tenga cáncer. Probablemente a esa paciente ya no sería necesario hacer ese estudio, porque imagínense que si se identifica, ya no va a ser candidato a una cirugía, ya no va a ser candidato a radio, ya no va a ser candidato a ningún tratamiento oncológico. Por esto es que tú hasta que se cumplan 15 años sin fumar, o hasta que el paciente ya no vaya a ser candidato a un tratamiento. ¿Sí? Entonces, esto es, y les digo, de marzo del 2021, sería como que pues el nuevo abordaje de qué pacientes o qué personas tendríamos que hacerle este estudio. No solamente por 3 años, sino de forma anual. ¿Okay? Muy bien. Y ya para finalizar, las preguntas. Vamos a tardar 2 minutos en las preguntas. Vamos a compartir la pantalla. Primera pregunta, la va a contestar el número 8 de la lista. Y el número 8 de la lista es Chami Carbona. Chami. Creo que es otra lista, doctor. ¿Eh? ¿No es otra lista? No, sí, a ver. Ah, sí, es cierto, es 1, 4, 5. Perdón, 8. Emma Cruz, Emma, ¿estás? Sí, doctor. Emma, histología más frecuente del cáncer de pulmón en México. Pequeñas, escamoso, adeno o carcinoma indiferenciado. El adenocarcinoma. El adenocarcinoma, exacto. Siguiente pregunta. Esta la va a contestar el número 18, porque no hay 81. 18. Este le va a contestar Oscar Hernández. Oscar, ¿estás? Sí, doc.
Oscar, ¿la mutación EGFR en cáncer de pulmón en México se presenta en qué porcentaje? ¿13%, 27%, 50% o en todos los pacientes? 27. 27%. Vamos a ver. ¿Sí? Exacto. Siguiente pregunta. Esta la va a contestar el número de lista 39. 39 de la lista. Y el 39 es Fari Velázquez. Fari, ¿estás? Sí, doctor, presente. La mayoría de pacientes con cáncer de pulmón en México se diagnostican en esta etapa clínica. 1, 2, 3 o 4. En la etapa 4. ¿Alguien recordará en qué porcentaje? ¿O tú mismo? 76%. Exactamente, 76%. Etapa 4. Siguiente. Voy a contestar el número 31 de la lista. Y el número 31 de la lista es Mari Romero. Mari, ¿estás? Sí, doctor. Dice, ¿a partir de qué etapa clínica se podría considerar, no que sea fuerza, se podría considerar una resonancia magnética de encéfalo en cáncer de pulmón de células no pequeñas? ¿1A, 1B, 2 o 3? ¿Sería a partir de la 1B? Vamos a ver. A partir de etapa clínica 1B, exactamente. Siguiente pregunta. Y la última, y esta la va a contestar el número 34 de la lista. Y el número 34 de la lista es Graciela Sánchez. Graciela, ¿estás? Sí, Ok. aquí estoy. Hombre de 51 años. Hace 2 meses empezó con tos seca y disnea. Y después agregó hemoptisis. Estudios de imagen reportan un tumor apical derecho de 5 centímetros y tiene derrame pleural unilateral derecho del 50%. Le hiciste una toracocentesis y salió con citología positiva para células malignas. Y la biopsia del tumor reportó un adenocarcinoma pulmonar EGFR mutado, ALK negativo, ROS1 negativo, PDL1 del 100%. ¿Qué tratamiento sería el más indicado? ¿Cirugía, quimio con radio y si no hay progresión de durvalumab, osimertinib, que es un anti-EGFR, o pembrolizumab monodroga, que es un anti-PD1? ¿Tú qué opinas? La C, osimertinib. La C, osimertinib. Exactamente. ¿Por qué osimertinib? ¿O por qué esa opción? ¿Por qué te fuiste para esa opción? Bueno, fue más como por descarte lo que hice, porque la primera sería para una etapa 1A y pues el paciente ya no estaba en esa etapa. ¿En qué etapa está? Bueno, según yo, no sé, no estaba segura si era una 3A. Ajá. Entonces, pues bien podría ser también una de, o sea, esa me hizo confundirme con la B, con la quimioterapia más radioterapia, pero también estaba el derrame pleural y el EGFR mutado, entonces me acordé de que, bueno, ese era el tratamiento para el EGFR y fue lo que hice, pero pues, no sé si estoy bien o no. Bueno, fíjate, qué bueno, o sea, está bien la respuesta, pero qué bueno que comentas eso, porque probablemente muchos de tus compañeros también tienen la misma situación. Recuerden que derrame pleural automáticamente es etapa 4. Automáticamente. No se les vaya a olvidar eso. Antes sí era etapa 3, pero ya derrame pleural en la actualidad, y más si salió positivo, es una etapa 4. Entonces ya lo tratas y como la última parte del tratamiento. Si no hubiera tenido derrame pleural, fíjate, es un tumor de 5 centímetros. Tal vez se pudiera llevar a cirugía inicial, ¿sí? Porque no tenía N y no tenía M. O sea, la única dato de metástasis a distancia era el derrame pleural. Pero ahora hagan el ejercicio. Si hubiera sido sin derrame pleural, ¿qué etapa sería? Vamos a ver el manual de tapificación. Tiene 5 centímetros. 5 centímetros es igual. Es un T2. Es un T2B. T2B, N0, M0. T2B, N0, M0 es una etapa clínica 2A. ¿Y cómo se trata la 2A? Con cirugía. Y ya después le das adyuvancia. Entonces, imagínense, solamente por el puro derrame. Si no hubiera tenido derrame, ese paciente va para cirugía. Pero ya con el derrame de 2A, se te botó hasta 4.
Está padre tapificar. Y ya con eso dices el tratamiento, ¿no? ¿Sí quedó claro? ¿Quién me había contestado? Era... Sí, ya le entendí. Gracias, doctor. ¿Sí, verdad, Graciela? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, muy bien. Pues con eso terminamos pulmón. Lean, por favor, para mañana los casos clínicos de pulmón. Los casos clínicos. Lean, por favor, la diferencia con una tomografía normal de la tomografía de baja dosis de radiación. Y se van a leer, ya empezar a hablar de cáncer de colon y recto. Y van a leer de la página 100... ¿Cuál es la 118 a la 128? Son estas 3 tareas. Van a leer todo eso. 128. Sí, 128. Van a leer los casos clínicos de pulmón, porque ya no nos va a dar tiempo leerlos. Léanlo. Ahí viene escrito qué se hizo. Pero hagan el ejercicio de retroalimentación. Van a buscar lo de la diferencia con una tomografía normal, la tomografía de baja dosis de radiación, y van a leer de la página 118 a la 128. Empiecen a leer, ¿sale? Mañana hablaríamos muy rápido de esto, porque es toda la biología molecular, la clasificación del cáncer de colon y recto. Y si me detengo acá, el semestre pasado me tardé 3 días hablando de estas páginas, y creo que tal vez para ustedes como médicos general no es como que tan importante esto, pero sí lo tienen que saber, léanlo, ¿sale? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo bien? Ya vamos, generalidades, mama y pulmón. Ahí vamos, ¿vale? Bueno, pues si no hay preguntas o comentarios, sería todo por el momento. Nos vemos el día de mañana. Cuídense. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana.